베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido este día santo y nos has dado la oportunidad de obedecer a tu iglesia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros a rendir este culto, tú estés con nosotros
Y ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a estar firmes en medio de la verdad y el Evangelio. Obra, Señor, te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 내 영혼 평이 실고와 풍랑이 일어도 안전한 보루 폭풍까지도 다스리시는 주의 영원한 발의지에 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지함이라. 세상 친구들 나를 버려도 예수 늘 함께 동행함으로 주의 은혜가 충만하리니 주의 영원한 발 의지해 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지함이라. 나의 믿음이 연약해져도 미리 예비한 힘을 주시며 위태할 때도 안보하시는 주의 영원한 발 의지해 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지함이라. 잊지 못한 것 주께 없으니 나의 인생을 주께 맡기면 나의 모든 짐 대신 지시는 주의 영원한 발 의지해 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않고 주의 발을 의지함이라. 하나님 받으시기 합당한 영혼 되도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor nos reciba. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has amado cuando nosotros éramos pecadores. Padre Dios, ahora que conocemos que somos pecadores, ayúdanos, Señor, a poder mantener ese corazón humilde delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder llegar a tener esa fe en el cual sea a tu medida. Padre Dios, ayúdanos, Señor,
perdona, Señor, por los momentos en el cual nos hemos satisfacido por las cosas, por nuestra fe que tenemos ahora o porque pensamos, Señor, que por tener méritos o hacer algo bueno es tener la salvación. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a confesar que solamente a través de tu gracia, a través del mérito de Cristo, nosotros somos salvos, y ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón humilde de gratitud para poder servirte y tener ese corazón apto delante tuyo. Ora, Señor, dentro de nosotros, en esta iglesia, y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos ser aceptados por ti. 예수 이름으로 Damos gracias y 기도합니다. hemos orado en el nombre de 아멘. Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 우리 아버지, Padre Santo, 거룩한 날에 te damos gracias porque nos has permitido el día de hoy, nos has separado de esta tierra y nos has llamado allá, Señor, que en este culto sea un culto en el cual tú puedas recibir. Te damos gracias por ello. Padre, tú eres apto para recibir toda gloria y alabanza. Recibe este culto. Padre Santo, ayuda, Señor, a poder mirar nuevamente, Señor, quiénes somos nosotros, y perdona, Señor, esos momentos en el cual nosotros hemos dudado de ti, y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ser llenados a través de tu palabra, y perdona, Señor, a cada uno de nosotros. Y el día de hoy, que es tu cuerpo, ayuda, Señor, para que pueda tener la paz. Y ayuda, Señor, que toda dificultad dentro de tu iglesia pueda terminar. Y ayuda, Señor, que tu cuerpo pueda ser restaurado. Obra, Señor, en esta hora. Padre Dios, el día de hoy, Señor, el día de la Santa Cena, ayuda, Señor, que nosotros no seamos personas que tomemos de nuestro propio pecado, sino ayuda, Señor, como tú nos has dicho a nosotros, podamos llevar esa palabra en un corazón humilde y de obediencia. Padre Dios, glorioso, ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia pueda ser uno a través del amor y la fidelidad. Ayuda, Señor, para que tú estés con cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia, y ayuda, Señor, que incluso el orden de nuestra iglesia pueda restaurarse. Y ayuda, Señor, y obra en cada uno de nosotros. Padre Dios, te queremos pedir por nuestro obispo. Te damos gracias porque lo has puesto para llevar tu palabra. Dale a Saría el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, porque pueda estar lleno del Espíritu Santo y pueda llevar la palabra que es
eso a las iglesias. Y ayuda, Señor, que esa palabra pueda venir en el corazón de cada uno de nosotros y pueda ser reforzada con tu poder. Y ayuda, Señor, que pueda tener esa obediencia y humildad delante de tu palabra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님이 계신 이곳에 은혜가 넘쳐나기를 우리의 왕의 왕 되신 주님의 나라가 이곳에 서기를 주님의 십자가 보혈 강같이 온 땅에 흘러 우리의 왕의 왕 되신 주님이 꿈꾸신 그 교회 되기를 주님의 강물이 흘러 여기 생명의 나무 열매 맺으며 넘쳐나리라 주님의 은혜로 생수의 강이 넘쳐나리라 기쁨의 노래가 되어 여기 마르지 않는 샘이 되리니 넘쳐나리라 주님의 은혜로 생수의 강이 넘쳐나리라 주님이 계신 이곳에 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios glorioso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en esta hora nos has dado la gracia de poder entregar esta ofrenda delante tuyo. Te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias, recuérdalos a ellos y ayuda, Señor, para que sus vidas puedan triunfar en ese sacrificio. Padre Dios, te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayuda, Señor, de la misma manera como el edificio de la Canes
hecho también pueda ser hecho el espiritual. Padre Dios, ayuda también, Señor, todas las personas que han dado el diezmo, que han obedecido ante tu mandamiento. Dale la bendición y la gracia. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias, dale la bendición y ayuda, Señor, para que ellos puedan tener ese testimonio que viene de ti. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han dado gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos siempre puedan tener esa gracia y bendición. Y te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Dale la bendición. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos han ofrendado. Ayuda, Señor, que puedan aceptar los que es tuyo. Y ayuda, Señor, que todo eso usted pueda usarse por tu reino. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a cada uno de nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그 이름 예수라. 예수 그리스도의 이름은 그의 이름을 믿는 자마다 변함치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 하나님의 왕이여 내 주는 사랑의 왕 나를 먼저 사랑했으니 나를 구원하셨네. 세상 사랑하사 독생자로 내주셨네. 우리 위한 그 사랑 하나님은 사랑이라. 주의 사랑 변치 않고 나의 길 인도하시니 내 맘의 기쁨과 평안이 항상 넘쳐흐르네. 나의 구원하신 주 그의 사랑 놀라워 주님께 감사해. 주님을 찬양해. 사랑의 왕이여 내 주는 사랑의 왕 나를 먼저 사랑했으니 나를 구원하셨네. 세상 사랑하사 독생자로 내주셨네. 우리 위한 그 사랑 우리 위한 그 사랑 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 14 hasta 15. Efesios 4, versículo 14 hasta 15. Vamos a leer todos juntos. 보겠습니다. 시작.
para que ya no seamos niños fluctuantes llevando por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. En esta hora, al orar, vamos a escuchar la palabra. La iglesia que no es llevada por todo viento de doctrina. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님의 또 말씀을 듣는 이 시간 온 교회 가운데 또 하나님 말씀이 성령으로 또 들려지고 역사하도록 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 또 담대히 하나님 말씀을 충고하도록 역사하여 주시옵소서. 우리는 또 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 감독님의 교회 앞에 주시는 또 말씀이 오늘 우리 영혼에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 거룩한 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 온 교회 가운데 하나님 말씀이 역사하는 거룩한 시간 되도록 주님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날을 맞이하여 te damos gracias por este día santo que nos has dado y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo, ayuda Señor que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder y en esta hora al llevar tu palabra, ayuda Señor que pueda tener esa autoridad que viene de ti y ayuda Señor que todos nosotros podamos recibir lo que es tuyo y ayuda Señor a todos nuestros hermanos que están en este lugar, obra en sus corazones y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 그리스도 교회에 Una de las cosas que amenazan peligrosamente a la iglesia de Cristo 것 중 하나는 es 바로 교리적 la caída doctrinal, la caída en la doctrina. En otras palabras, es la caída 타락입니다. teológica, la caída en la teología. 거짓 선생들에 의한 Y estamos hablando de cuando los creyentes son engañados por los evangelios falsos hechos por los maestros falsos. 이런 자들이 나타나서 Y estas personas aparecen y engañan. Y cuando los creyentes son engañados a través de esto, podemos ver que el espíritu de cada individuo 거기서 끝나는 것이 아니라 será derrumbado y no solamente será esto, sino que el problema va que esto llega a expandirse a la iglesia y la iglesia se contamina. Por eso, 하나의 적입니다. esto es un enemigo que debemos temer. 오늘 우리에게 복음이 Y 전달되었는데 el Evangelio ha venido hasta el día de hoy hacia nosotros y este Evangelio que ha venido a nosotros 신약성경 안에서 podemos encontrar que 신약성경이라는 기준을 통해서 así fue edificado en el estándar del Nuevo Testamento, fue organizado y esta es la verdad de Dios. Y nosotros a través de esto, de este Nuevo Testamento, incluso podemos entender el Antiguo Testamento y esto se convierte en un conjunto. Podemos ver de que es esa verdad que organiza bien, o sea, esa sabiduría, ese conocimiento de Dios. Y este evangelio que ha venido a nosotros a través del Nuevo Testamento es algo que el hombre no debe manipular con los pensamientos del hombre e incluso tampoco no puede modificar esto de una manera. ¿Por qué? Porque el evangelio es el camino de vida eterna que Dios nos ha proveído a nosotros. Es el camino de la vida.
Y este camino no es algo ambiguo, sino que es algo claro e incluso es un set, es un conjunto. Es un conjunto, o sea, existe como un conjunto e incluso es un cuerpo del conocimiento espiritual. Y el hecho de que esto se haya hecho de esta manera no es una coincidencia, sino que esto fue dado de esta manera para que el día de hoy en cualquier generación puedan tener el mismo beneficio, y es la obra que Dios, que nuestro Señor ha planeado y ha hecho su obra. Por eso si vemos en la iglesia primitiva podemos encontrar muchas enseñanzas. Desde la iglesia primitiva había muchas enseñanzas, existían otros entendimientos e interpretaciones. Y había esa verdad, pero incluso habían otras cosas otras enseñanzas y estas cosas. Pero si vemos a los apóstoles, ellos ordenaron acorde al mandamiento del Señor y realizaron esto. Y por eso, a través del fundamento que el Evangelio de los apóstoles hicieron, muchas personas trataron de quitar estas cosas, modificar estas cosas, pero si los apóstoles aceptaban eso era ok, pero si el Señor que había recibido, que los apóstoles que habían recibido ese mandamiento del Señor, entonces era ok, pero quitaron todas las cosas que eran algo similares o parecidas al Evangelio, eran cortadas. ¿Para qué? Para que así fuera más certero y lo que tenían que hacer, e incluso cortando esas cosas falsas y las imitaciones. Así fue como el Evangelio, el Nuevo Testamento ha venido a nosotros. Por eso se puede llamar el canón, y también hay libros apócrifos que no son parte del canón, sino que son otros documentos. Por eso, al realizar, podemos ver que se trata no solamente de la Biblia, sino que cortando las ramas que aparecían, podemos disfrutar el efecto de poder aclarar mejormente lo nuestro. Y esto es lo que el Señor ya había dicho desde antes, y le dijo a los discípulos: les enviaré el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo los haré conocer más claramente acerca de esto. Por eso, esto es el principio del mandamiento del Señor, y incluso el día de hoy, nuestra actitud ante la Biblia y los apóstoles que han preparado la Biblia y han llevado esa palabra y han organizado la palabra, también es el mandamiento del Señor. Y lo que nosotros ahora estamos recibiendo es el mandamiento del Espíritu Santo. Y como les he dicho a ustedes, habían muchas enseñanzas falsas que aparecían una y otra, esas enseñanzas falsas, esas doctrinas falsas, y podemos ver de que estas cosas han tratado de distorsionar el Evangelio, y podemos encontrar muchos ejemplos que han distorsionado la Biblia. Y todas estas cosas vienen ¿por qué? Porque están tratando de interpretar otras cosas de la Biblia que no eran de las interpretaciones de los apóstoles o de la iglesia primitiva, sino que ellos mismos realizaban esas interpretaciones, y esos creyentes llegaron a engañar a otras personas, a otros creyentes, para poder quitarlos de la fe, para que ellos no sigan ese camino. Podemos ver de que esto es algo que ocurrió desde el principio hasta el día de hoy, sin descansar. Esto ha ocurrido. Por eso, ese evangelio que ha venido a nosotros es para salvarnos a nosotros y para proteger a nuestro espíritu, y así nosotros no vayamos al infierno. Para no ir al infierno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que subir al reino en los cielos con un nuevo cuerpo. Pero entonces, el evangelio, que a todo está siendo conectado orgánicamente, pero entonces, todo, no podemos decir, sí, tomemos esto, esto no, botémoslo. No podemos decir, ¿por qué? Porque desde un comienzo todo ha sido conectado orgánicamente, y podemos ver de que todo eso, si le quitan una parte, entonces se destruirá por completamente. Y podemos ver de que esto ha venido como con ese plan tan minucioso, y
interpretamos eso de una manera incorrecta, entonces esa función que el Evangelio debe tener 깨 되는 것입니다. está siendo obstruida para que no pueda hacerlo. Pero entonces, ¿por qué salen estas cosas? ¿Por qué salen? ¿Por qué constantemente salen esas distorsiones? La Biblia acerca de esto responde de esta manera. Primero es porque les falta en el conocimiento. Les falta de conocimiento. Y ahora segundo, algo que se puede ver algo similar a esto, es que esa interpretación que se ha hecho y esa la herencia que vino a través del Señor tiene que venir junto con la Biblia, e incluso junto con eso se tiene que estudiar la Biblia, y como no han estudiado aparecen estas cosas. Pero si no estudia la Biblia, como hay muchas cosas que uno no entiende, obviamente la Biblia uno puede leer las letras, pero es lo mismo de tratar de dibujar en una hoja vacía y comienza a usar su imaginación suponiendo y deduciendo de las cosas, y comienzan a dibujar las cosas, o sea, comienzan a interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque no han estudiado la Biblia. Ese es el problema que la Biblia está diciendo. Y luego tercero, una de las cosas que está tratando de evitar es que una persona de la nada aparece y por su propio beneficio interpreta la Biblia de una manera que no es correcta, e incluso comienza a prolongar una difusión religiosa. Y esto es como nosotros, pues eso es lo que los falsos profetas, o sea, falsos maestros comienzan a crear, esos falsos enseñanzas, tratando de explotar a los creyentes. Pero acerca de esto, podemos ver de que esas injusticias que ellos están haciendo, esas cosas a través de sus deseos y esas cosas que vienen, podemos ver que la iglesia no se ha quedado quieta cuando ven estas cosas. ¿Por qué? Porque ese evangelio de la verdad que ha venido a través de los apóstoles y ha sido heredado, entonces la iglesia de Cristo entonces recibe esto, y esto es lo que la iglesia de Cristo ha peleado con estas cosas para poder guardar a la iglesia, y al mismo tiempo para poder interpretar una y otra vez, para poder interpretarla. Y las cosas que han interpretado, no es como, si entonces terminamos de interpretar y no es que lo voten, sino que lo heredan a la próxima generación. Heredan la Biblia a la próxima generación, e incluso las interpretaciones de la Biblia a la próxima generación. Pero cuando se hace esto, no podemos pensar que solamente existe la Biblia, ha venido a nosotros. Si solamente la Biblia, entonces habrá muchos malentendidos. Pero obviamente la Biblia es una y contiene la verdad, obviamente, y la Biblia nos trae a nosotros esa verdad. Pero cuando hablamos sobre la interpretación de la Biblia, la claridad de la Biblia, podemos ver, tenemos que tener muchos diferentes documentos, y podemos ver que esos documentos que han pasado son millones y billones. Hay muchos millones. Pero entonces, en medio de esos documentos también podemos encontrar los que son falsos y los que no son. Pero estas cosas también nos ayudan a nosotros. ¿Por qué? Porque nos hacen entender culturalmente ese tiempo. Obviamente y gramáticamente es muy diferente. Solamente por leer la Biblia no es, sí, voy a interpretar la Biblia por mi inspiración. No podemos decir eso. O sea, miramos esto con nuestras propias perspectivas. Pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué? Sí, la Biblia ha sido escrita en una cultura y un tiempo completamente diferente al nuestro. No podemos interpretar de esa manera, pero lo hacen para poder iludir a otras personas. Por eso hay muchas mentiras, esos documentos falsos, y en ese momento se comienza a comparar diciendo, estos sí son, estos no son, y así a través de hacer esto uno aprende. Por eso esa cultura también ha venido a nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y quién es lo que hacen esto? Los cristianos. Esas personas que en este mundo, en el cual que son muy inteligentes, e incluso son las personas que tienen una gran inspiración. La Biblia ha venido junto con las interpretaciones de cada versículo.
La Biblia ha venido a nosotros incluso con esas interpretaciones. Por eso la vida ha venido a nosotros por esa forma que es la Biblia. Pero podemos ver que a través de los cristianos el Señor los usa a ellos y lo que ha venido a nosotros es una gran obra de eso. Pero si no hubiera ese esfuerzo de ellos, ese evangelio no hubiera venido a nosotros. Obviamente ese libro había venido a nosotros, no hubiera tenido la Biblia. Pero como ha venido, ese esfuerzo ha triunfado y ha venido a nosotros, ahora nos salva a nosotros, no la vida a nosotros. Si no hubiera existido ese esfuerzo de ellos, no nos hubiera venido la salvación a nosotros. E incluso si hubiera venido la salvación, no hubiéramos podido proteger eso. E incluso hubieran cosas, misticismos, cosas fantásticas o cosas o fenómenos que nos llevan diciendo, yo soy la verdad, soy la verdad, soy la verdad. Habrán diferentes fees que son diferentes sin saber qué es la verdad y qué no es. Hubiera venido de esta manera. Pero lo que ha venido a nosotros es algo perfecto. Lo que ha venido a nosotros es algo que no puede haber ningún error. Es la obra del Señor. Aunque haya muchas cosas falsas, el Señor cruza por la mitad y va por esos 2000 años y no ha tambaleado. Es porque a través de esos santos del Señor han sido usados por el Señor y ellos han triunfado en esto y podemos ver que es el resultado que ellos han venido a hacer. Por eso, como los cristianos han venido en un solo camino, ahora la vida ha venido a nosotros. Aunque este mundo haya muchas dificultades y hay muchas esperanzas y porque tenemos que vivir o queremos dejar de vivir, pero todos vamos en esa vida. ¿Por qué? Porque yo tengo la vida eterna. Y habrá muchas mentiras y en medio de eso está la luz y así nosotros a través de eso vamos a reinar en los cielos. ¿Por qué? Porque ha venido la vida a uno. Porque no es que haya venido la letra, sino que ha venido la vida eterna a uno. En un solo camino, ha venido en un solo camino. Obviamente hay muchas denominaciones, pero no es que uno sea blanco y otro sea negro o otro sea de un extremo al otro, sino que hay esos cambios en esas diferencias, en esos detalles, pero es lo mismo. Si vemos que la raíz es la misma. Por eso, ese camino que ha venido esos 2000 años y la verdad ha peleado con esto y nosotros tenemos que estar firmes, edificados en esa verdad, la verdad del Evangelio y la bendición de la vida eterna. Aleluya. Y esta bendición de la vida eterna hace que nosotros podamos sobrepasar toda dificultad, todas las dificultades de este mundo. Tiene ese gran poder del cielo. Y cuando tenemos ese poder, no desfalleceremos. Este mundo, nosotros no nos dejaremos llevar por el mundo. Nosotros no nos rendiremos. Aunque el hombre está lleno de... está lleno de esas dificultades. Nosotros no nos rendiremos, sino que iremos hasta el último momento. Hasta el último momento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar la mano de Jesús, podemos estar en Jesús, podemos estar en los brazos de Jesús y dentro de ese lugar nosotros podemos seguir en este mundo. Tenemos la fuerza para poder vencer este mundo. Para estas personas, habrán personas que el mundo será fácil de hacer y el mundo podrá decir, hagamos con lo que nosotros queramos en este mundo. Pero entonces sabemos, todas esas dificultades en este mundo son pequeños. Podemos ver que esos son pequeños. Y ese es el poder, el poder de esta bendición. Por eso, lo que nosotros, uno de los deberes importantes, no solamente es recibir a ese evangelio y ser fortalecidos en ese evangelio, sino es que nosotros tenemos que llevar, esparcir lo que hemos recibido. Si nosotros lo hemos recibido, entonces tenemos que compartirlo, tenemos que esparcirlo, llevarlo a otra persona. Lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido no debemos distorsionarlo o manipularlo, sino que lo que ha venido a nosotros, si esa vida ha venido a nosotros, entonces tenemos que llevar esa vida. Sí, ese evangelio es importante, la manera como nosotros estamos tratando, mi actitud ante el evangelio, ante la vida. Tú recibe también esta vida, recibe este evangelio.
다음 세대에 a la próxima generación. Tenemos ese deber de heredar esto a la próxima generación. Si el Evangelio ha venido a mí, el Evangelio si ha venido a mí, cuando dice, ¿quién eres tú? Oye, tú, ¿quién eres tú? Yo soy el Evangelio. Digamos, si dice de esta manera, 나는 늘 구원하기 왔다. he venido para salvarte. 그러면 주님 Entonces, de la misma manera como nosotros aceptamos al Señor, tenemos que aceptar el Evangelio. Y cuando nosotros lo recibimos, hay ese deber, tenemos ese deber. ¿Cuál es ese deber? Es llevar lo que hemos recibido a la próxima generación. 이제 우리가 사는 동안에 Y nosotros cuando nosotros vivimos, entonces hay un deber en el cual nosotros tenemos que llevar. 우리는 그냥 누가 알 No es, 것이냐, ay, 아니면 sí, 주님은 계산할 것이냐. ¿quién va a hacer eso? Pero el Señor calculará todo esto. Y luego, segundo, nosotros siendo iglesia de Cristo, también tenemos ese inmenso contexto universal. 배경 속에서 Y como estamos en medio de este contexto universal, nosotros también tenemos que llevar ese llamado universal que hemos recibido. 에베소서를 공부하면서 Y nosotros al estudiar Efesios, esto es algo que hemos aprendido y visto, 우리 내실이 pero mi hombre interior, 배경으로 한 우리의 tenemos que saber que nuestro hombre interior es aquel que también tiene ese deber universal, algo que más adelante vamos a ver. Pero el día de hoy les quiero decir que es que nosotros al madurar en nuestra fe, no entrar a la izquierda o a la derecha y que no caigamos en el engaño. 영적 지식으로 Que nosotros seamos formados ahí de la manera correcta, sólidos en ese conocimiento espiritual. Vamos a decir todos juntos, no seamos engañados por enseñanzas falsas. 거짓 가르침에 No 속지 seamos 말라. engañados por enseñanzas falsas. 그다음에 Y luego, volvamos a decir, no seamos engañados por maestros falsos. 거짓 No 교사에게 seamos 속지 engañados por maestros falsos. 말라. 복음을 수호하라. Protejamos el Evangelio. 복음을 행하라. Realicemos el Evangelio. 복음을 전파해라. Llevemos el Evangelio. 복음 받은 사람 전파. Así es, la persona que recibe el Evangelio entonces tiene que llevarlo. Y la persona que recibió la vida tiene que esparcir esa vida. 우리에게 Por eso, en estos 2000 años ha venido a nosotros ese Evangelio. Y en esos 2000 años el Señor no fue indiferente, sino que constantemente hizo que siguieran el mismo camino. Hizo que constantemente, en una sola manera, el Señor, si ha venido esto a nosotros, el Evangelio ha venido a nosotros. Entonces, si la vida eterna es como esa semilla de Dios ha venido en nosotros, ha sido sembrado en nuestro interior. Por eso, así a través de la palabra, a través de esa verdad, nosotros seamos formados, edificados de la manera correcta, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya, con ese conocimiento de los apóstoles. Si miramos ahora el pasaje que hemos visto en la semana pasada, vimos acerca del método de Dios, cómo el método de Dios para edificar la iglesia, primero capacita a los santos para que así sirvan, edificando el cuerpo del Señor a través de ellos. Y hay ese patrón de Dios, una manera, un método que en el Dios está obrando. Y si nosotros seguimos este método, ¿qué es lo que hacemos? Somos uno en la fe, somos uno en el conocimiento del Hijo de Dios, somos un varón maduros que creen que llegan a crecer a la medida de la plenitud del Señor. Y ahora podemos encontrar el cuarto propósito de esto, luego de ser maduro, de ser un varón maduro, o sea, de madurar espiritualmente. ¿Qué es ahora? Ahora es para que esto, luego cuarto es para ser mantenidos firmes en la verdad del Evangelio. Esto es el cuarto propósito, e incluso el cuarto resultado que viene acerca de esto. Que nosotros, los varones que han sido maduros y han llegado a ser hasta plenitud de Cristo, ahora no son como niños.
no son como niños. Podemos ver que los niños se tambalean de esta manera, llevan por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que entran en el engaño de ellos. Podemos ver cuando dice que son niños fluctuantes, o sea, niños. Podemos ver de que está hablando una comparación con lo que vimos la semana pasada de esa persona madura, un varón maduro. En otras palabras, está hablando de esa persona que es inmadura espiritualmente. Pero entonces, ¿por qué habla de niños? Pues la verdad no debemos prestarle mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque una manera, es un estilo en el cual anteriormente, cuando fue escrito la Biblia, se escribía de esa manera. Cuando hablaban sobre algo que le faltaba, le decían que era una manera que era inmadura, entonces hablaba de los niños. Y por eso podemos ver un ejemplo acá en 1 Corintios 3, 1 hasta 2, cuando dice que todavía los que beben leche son los que todavía no son capaces, ni son capaces todavía. Y dice que acá ellos caen, o sea, y los que tambalean a través de los estrangemas de los hombres. Pero entonces, ¿quiénes son estos? Son los que caen en ese engaño astuto de estos estrategas de hombres. Son las personas que son inmaduras espiritualmente. Entonces, ¿quiénes son los que traen estas artimañas? Cuando estamos hablando de estratagema, estamos hablando de los artimañas, pero ¿quién es el que trae eso? Es el hombre. Incluso en Colosenses nos dice que tengamos cuidado con los hombres, porque ellos vienen a usar, abusar e incluso a engañar a estas personas inmaduras espiritualmente, que ellos siguen los rudimentos del mundo. Podemos ver que el hombre es alguien que tenemos que temer. Entonces, las estratagemas de los hombres y las artimañas. Ahora, al día de hoy, las palabras artimañas y engaños son dos palabras que son importantes. Pero entonces cuando hablamos sobre artimañas, estratagema, pues se relaciona con la palabra de dados. Viene la palabra dados cuando usamos los dados. Pensemos en esto. Es algo que incluso ahora, entonces antes podemos encontrar esto, que cuando los estafadores o los que jugadores de las apuestas, podemos ver que lo que dicen, ay, miren, ustedes, a ver cuál número ustedes pueden sacar para que yo les dé a usted más dinero. Y entonces pues no sabemos cómo hacen ellos, pero entonces cuando dicen un número, entonces ese número no sale, sino que buscan la oportunidad para buscar eso. No sé lo que hacen o qué manera usan, o de pronto tiene una manera para poder controlar eso, o pues sale algo del brazo o algo, pues o sea, es esa maña deshonesta, que es un engaño astuto, que usa métodos deshonestos para obtener algún beneficio. Estas son las artimañas. Estamos hablando de estratagema. E incluso dice que a los que son inmaduros espiritualmente, en que caen en los engaños con astucia. Cuando hablamos que es con astucia, entonces eso es una palabra que se usa frecuentemente para usar al diablo, para describir al diablo, como es en Efesios 6:11. Entonces, cuando dice que es astucia, la astucia, entonces, esa persona es muy astuta, también tiene ese significado, pero si vemos en los caracteres chinos, ahí tiene ese significado, es que se refiere a albergar intenciones deshonestas, como usar malas artimañas para el beneficio propio, o sea, usa diferentes artimañas para poder tener un beneficio para uno. Entonces constantemente está planeando en su cabeza ese sistema, comienza ese sistema sucio. E incluso en el verbo también significa esto, maquinar el mal, o sea, realizar ese mal, planear ese mal. Y pues sé que no es confuso esto. Podemos decir que ser astuto significa estar, es cuidadosamente planear y usar artimañas de manera astuta. Pero entonces, cuando usamos la palabra astucia, hay muchas personas que malinterpretan estas palabras con otras cosas, tratando de decir como para darle a otra persona, pero eso no es así.
sino estamos hablando de esa persona que cuando dice engañar con astucia, es que en su cabeza ya tiene ese sistema para poder engañar a esa persona. Y ahora cuando dice engañar con astucia, cuando dice engañar, ¿qué es lo que significa? Cuando decimos engañar, tenemos que estudiar la Biblia para entender esto. Hay muchas personas que usan cuando dice engañar, piensan que es lo mismo que seducir a una persona, pero eso no es lo significado que dice en el texto original. Cuando dice engañar, no está hablando de seducir o tentar algo. Cuando hablamos sobre esta palabra, hay veces que las personas pues tratan de malinterpretan esto y como hay una diferencia en la traducción, por eso pueden pensar de esa manera. Entonces, esta palabra engañar no está hablando de la tentación o seducir, sino es manipular algo malo para parecer algo verdadero. Esto se le llama engaño. Engaño. Por eso, artimañas y engaño, todos estos términos son usados cuando hablamos sobre esos estafadores, o sea, esos jugadores de apuestas. Vienen es como una especie de maña, tratando de venir ante los creyentes, viniendo, ay, mire hermano, es esto, es lo otro, tratando de usar mentiras para poder hacerlo como si fuera verdad y para poder hablar sobre esos falsos maestros y falsos enseñanzas y evangelios, usa esas palabras, artimañas o engaño. Y esos engaños, artimañas y engaños también se usa en el momento en que cuando habla sobre cuando la serpiente engañó a Eva. Se usa también estas dos palabras. E incluso también esta palabra es un poco diferente, pero es la misma, o sea, algo similar. Y también en Romanos 7:11 también es otra palabra que es un poco diferente que se usa de esta manera. Las artimañas y engaños, esos engaños también se relacionan con esas enseñanzas falsas y cuando habla sobre las enseñanzas, esos falsos. Y podemos ver que la Biblia habla muy extremistamente diciendo, la verdad es esto y la mentira es esto. Habla de esta manera, la verdad es esto. O sea, cuando habla sobre esto, habla de estas dos, que es la verdad y es el engaño. Podemos ver que la Biblia enseña directamente acerca de esto. Y podemos ver que la actitud hacia las enseñanzas falsas de la Biblia es algo fuerte, o sea, les advierte fuertemente. Dice, y tampoco la Biblia no describe, esto está bien, esto está mal, esto está bien, sino que tampoco no describe o esos eventos del engaño. Pero ¿por qué será que no habla acerca de eso? Es porque piensa que no tiene ningún valor, no hay ningún valor de hablar de esa manera, o incluso si lo habla, entonces contaminará a otras personas. Por eso no contradice esto, no diciendo, esto está bien, esto está mal, sino que solamente habla sobre la verdad de Dios. Y esto no lo compara con esa basura del diablo. No lo compara, o sea, no lo pone al mismo nivel para poder compararlo. Sino cuando habla sobre la verdad, todas las cosas que vienen a ir en contra de la verdad, lo corta por completo, o sea, lo corta. Y también habrá unas personas que podrán decir, esto está bien, miren, esto creo que está bien, pero tampoco no les dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Ni siquiera dicen eso, sino que los cortan inmediatamente. Esta actitud es algo que podemos ver, que se conoce ampliamente en todo el Nuevo Testamento. Podemos ver que eso es lo que manifiesta el Nuevo Testamento. E incluso si vemos en la palabra, en el versículo que hoy leímos, no solamente habla sobre las artimañas y el engaño, sino que también hay otra palabra en el cual no es usada acá
단어가 촘촘히 있어서 y como 아예 esas 번역이 palabras 안 están 되는 tan, 단어가 숨어 있습니다. hay otra palabra que estaba escondida, si vemos en el texto original, que es plane, y esto significa, si lo traducimos, es separación o caída, que ha caído, o en esas artimañas pues del error, pues, también podría mirarse de esa manera. Y podemos ver de que esas palabras negativas están 1, 2, 3. Podemos ver que están compactas en este versículo, esas palabras negativas. Y son puestas de esta manera que muestran cómo estos nos muestran como el significado suficiente, mirando cómo la Biblia está abordando vigorosamente esos falsos evangelios. Y podemos encontrar, digamos, en estas palabras, cuando habla sobre el engaño, sobre el error, o sea, las artimañas, o incluso también cuando habla sobre esas características que son contrarias al evangelio, que es que Dios les dio un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creen en la verdad. O sea, que es completamente opuesto a la verdad. Por eso es como estas mentiras, esas falsas enseñanzas y esos falsos maestros vienen. Entonces, si la iglesia no es edificada con la doctrina, con la enseñanza correcta, entonces estos creyentes podrán caer. Por eso estamos hablando de estos espíritus, o sea, las personas que son inmaduramente espiritualmente. Y podemos ver de que dice que ellos son llevados por doquiera de todo viento doctrina, de doctrina. Entonces dice que son llevados, pero entonces también dice que son llevados por doquier, o sea, de un lado a otro, a un lado y otro. Y podemos ver de que esto, cuando dice viento, es también tenemos que ver de que está haciendo va al uno al otro, a un lado a otro, a través de las olas, o sea, al viento y las aguas. Y dice que ellos son llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Y hay una imagen que debe venir en nuestras cabezas cuando leemos esto. ¿Y qué es esa imagen que debe venir? Es como en medio de una tormenta en el mar, donde, y si vemos los barcos, ¿qué pasarán con el barco? Podemos ver de que desaparecen y luego vuelven a aparecer, y pues por las olas, porque las olas son tan grandes, y también es porque llueve, o es incluso cuando miramos en un río, y si vemos en la corriente del agua, podemos ver de que los objetos, digamos, puede ser una bolsa de basura o puede ser un barco de papel, podemos ver de que ellos son arrastrados y empujados y zarandeados de un lado a otro. Esto es lo que está tratando de demostrar, y esto es lo que ustedes tienen que venirles a la cabeza cuando escuchen estas palabras. Pero entonces cuando se vuelve de esta manera, cuando viene el viento y cuando viene las olas y la tormenta, esto es lo que está tratando, eso es lo que está explicando. Pero entonces, ¿cuál es la escena que está mostrando? Es que esos santos, esos miembros, esos santos que son como niños, como son inmaduras, entonces lo que ellos están el estado en el cual ellos están siendo engañados por esos falsos maestros, que ellos en la fe, cuando viene eso, ¿en serio? ¿Será que sí? Y podemos ver que caen en ese remolino y en ese viento, que hasta el punto de que no pueden salir, o sea, no pueden ser recuperados. Pero ustedes, ¿qué piensan acerca de esto? Si ustedes ven si ven un barco de papel, si cuando ven el viento o eso, ¿qué es lo que pasa? Entonces va a un lado y al otro, sí, son empujados y arrastrados. Y digamos, si este papel o esa bolsa de basura no puede, quiero quedarme quieto, estoy muy cansado. O sea, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque están siendo zarandeados en eso. O sea, entran en ese estado y eventualmente caen, llegan al punto de caer. Esa persona puede decir, yo no hice nada malo. Así es, tú no hiciste nada malo, pero tú has caído. No hay manera de recuperar esto.
Y como nos dice el versículo anterior, el de ser uno en la fe, de ser uno en el conocimiento del Hijo de Dios, y incluso tendrá que llegar hasta la plenitud del Señor. Entonces, en cambio de tener ese estado es completamente lo opuesto. E incluso en el día de hoy, el entender esto no es algo difícil de hacer. ¿Por qué? Porque esto ha venido en cualquier lugar. Podemos encontrar nuevas religiones o nuevas interpretaciones que hizo fulano de tal. Trayendo nuevas interpretaciones de la Biblia, tratando de tomar esto como si fuera una moda o de poder, pues buscando la presa poder cazar. Y podemos ver que la iglesia de Cristo siempre está en medio de ese peligro. Y los santos, la verdad, tienen que tener ese conocimiento de la palabra de Dios, pero si no lo están, entonces serán atraídos usando moviendo los movimientos, las emociones de ellos o el corazón de ellos, tratando de decir una moda o pues haciendo una moda o algo así, diciendo, ay, vengan acá, miren lo que estamos haciendo. Y ahora cuando van una o dos veces ya no pueden salir de eso, no pueden decir, ay, ya no quiero hacer. ¿Por qué? Porque ya están destruidos, o sea, sus cuerpos van a ese lugar. Eso es lo que podemos encontrar, digamos, en la Iglesia Unificación o Sichonji, que es algo, grupos de herejía dentro de Corea. Podemos encontrar muchos más. Por eso nosotros tenemos que estar anclados en el Evangelio, en la verdad del Evangelio. Pero entonces cuando les dan una carnada, una ceba, entonces comienzan a comer eso inmediatamente. Dejan llevar con eso. ¿Por qué? Porque es dulce para sus oídos, buscando otra cosa. Entonces llegarán a ese punto, todo falso, todas cosas falsas. Y cuando advierte acerca de todas esas enseñanzas falsas, ¿qué es? Llegarán a ese punto. Por eso en la iglesia del Nuevo Testamento advierte acerca de esto. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrarse a los discípulos. Por tanto, velad acordados por 3 años, de noche y día, no es cesada de amonestar con lágrimas a cada uno. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis causan división y tropiezo entre la doctrina de vosotros, habiendo aprendido, y os apartaos de ellos, porque tales hombres no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino en sus propios vientres, y con palabras y suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Pero como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean algunos maestros extraviados en la sinceridad, fidelidad de Cristo, porque vienen a predicar otro Jesús que se han predicado. O sea, vienen a traer a predicar otro Jesús que no ha sido predicado por los apóstoles, y otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado. Bien lo toleraréis. Ustedes porque reciben tan fácilmente a otras cosas que no son los que yo les he llevado a ustedes. Estoy maravilloso de tan pronto os hayáis alejado del que os llamé por gracia a Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya alguno que os perturbe y quiere preservar el evangelio de Cristo. Querer hacer cambiar el evangelio. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad, y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente vosotros como crucificado? Ustedes, ¿por qué están menospreciando a ese conocimiento de la cruz? ¿Por qué están olvidando esto? Y esto los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera como habéis recibido al Señor Jesucristo, ando en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundante en acción de gracias. Haz que nadie te engañe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostrarán de la fe, y el labrador y que dice, y el labrador para partir de los frutos deja primero trabajar,
consigo a los que dice, Señor, yo te entenderé en todo. ¿Qué dice? Y también cada uno de ustedes hay ese sufrimiento de la sana doctrina, sino que tenéis un corazón de oír. Tienen el comezón de oír. También habla de otros versículos acerca de esto. La Biblia nos dice una y otra vez acerca de eso. Si nosotros no somos maduros en la fe, no tenemos más opción que caer en ese engaño. Y esto es algo que todos los cristianos deben tener, esa determinación dentro de ellos. Esa es la determinación que cada uno de nosotros debemos tener, que ellos buscan esa oportunidad para hacer caer. Uno podrá decir, ay sí, pero la teología ha avanzado tanto que no va a ser tan fácil. Obviamente en el pasado no va a ser igual como el pasado, pero hay un punto débil cada momento y en esos puntos débiles vienen y entran esto. Y una vez que aparecen, entonces podemos ver que ellos se disfrazan como en personas justas y personas buenas, tratando de engañar a las personas, extorsionando el dinero. E incluso es algo que no podemos ver cuántos son los que son engaños. ¿Por qué? Porque son muchos. Por eso, la iglesia de Cristo necesita ser fundada en ese conjunto de conocimientos sanos. Tienen que estar firmes en eso. E incluso tiene que haber esa obediencia fiel en esto. Eso se tiene que convertir en el fundamento de la iglesia y la manera en cómo puede proteger a la iglesia. Por eso tienen que ser todos unificados en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, algo que hemos aprendido anteriormente. E incluso nosotros necesitamos tener esa madurez espiritual. Y esos falsos pastores que engañan comienzan a modificar ese conocimiento espiritual de la iglesia de Cristo, y podemos ver de que pues la iglesia está siendo conectada como si fuera una red, conectada acá, conectada allí, y está conectada al final, pero cambian la esencia aún ligeramente, un poco. Pero entonces si esto es cambiado, entonces eventualmente la naturaleza cambia por completo, y podemos ver de que el poder de la redención de Dios cambiará. Y si se diluye la verdad del Evangelio o llega a arruinar su función, entonces se arruinará por completo la estructura orgánica del Evangelio. Y como resultado, el espíritu de los creyentes perecerán para toda la eternidad. Por eso debemos tener cuidado con las artimañas de los hombres y las tentaciones de Satanás, esos astutos planes que usa para poder engañar. Por eso la Biblia una y otra vez habla acerca de estas enseñanzas y falsas y la enseñanza del Señor. Aunque usa la misma palabra, vemos de que en la Biblia de Cristo, en la Biblia cristiana, en la iglesia de Cristo, cuando habla sobre las enseñanzas, lo habla en singular. No usa enseñanzas. ¿Por qué? Porque solamente una enseñanza, una doctrina. Por eso se usa en singular cuando habla sobre esa verdad, y también enseñanzas, sana doctrina, nos nutre en la palabra de la buena palabra, también es lo mismo. También las enseñanzas, doctrinas, está en singular. Y también toda escritura es inspirada por la palabra y útil para enseñar, o sea, en singular. La sana doctrina, sana enseñanza, sana doctrina. ¿Por qué? Porque solamente es una. Porque la enseñanza en la verdad es solamente una. Pero a diferencia de esto, cuando habla de las enseñanzas falsas, está en plural. Pues dice, y pues vano en la honra, enseñando con doctrinas y mandamientos de hombres, o en plural, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, está en plural. Y ese evangelio que los apóstoles han llevado, aunque reciben el evangelio, solamente si lo reciben en parte,
en una parte, ay, nosotros aceptamos solo esto y el otro no es importante. Y si lo quitan, entonces ese poder del Evangelio es diluido y podemos ver de que esto llega al punto de poner en peligro el Evangelio. Y así crecen en esto. Y así si crecen en esta manera, entonces, ¿qué le ocurrirá? Ellos no van a poder recibir ese beneficio que Dios, cuando entregar ese Evangelio de esta manera, no viene hacia nosotros. Y esta persona eventualmente caerá del Evangelio. ¿Y qué lo dice? Los apóstoles dijeron de que ellos no enseñan de esta manera. Y lo dicen muy claramente. Nosotros no oramos, nosotros no somos como los muchos que falsifican la palabra de Dios. Y también que nosotros también, de la misma manera como nosotros hemos recibido, nosotros así con parte de Dios, delante de Dios y palabras en Cristo le damos a ustedes, pero nosotros no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino que manifestamos la verdad. Y como la persona inmadura es una persona que es completamente diferente a la persona que es madura, como vemos en el versículo 13. Pero podemos ver, si vemos en el versículo 14, tiene un poco de un significado también un poco diferente. ¿Por qué? Porque está en plural. Cuando hablamos sobre los niños, es una persona egocéntrica que solamente se mira a sí mismo. Pero cuando habla sobre esa persona madura, está hablando de una persona, un varón, o sea, son orgánicos, todos son uno. Y como ese creyente inmaduro es inestable, entonces es fácil para caer en la tentación, y como no puede, y como no tiene la raíz, entonces no sabe discernir las cosas, y como está vacío en sí, cualquier cosa que entra, entonces comienza a establecerse en él. Pero en cambio de estar fortalecidos, formados en el Evangelio, buscan otras cosas, o sea, son llenados de otras cosas. Pero entonces, como les he dicho anteriormente a ustedes, la Biblia no habla exactamente de un caso, de esta escena, de la otra. O sea, no hay necesidad de hablar acerca de eso porque no tiene ningún valor decir de esta manera. Y no solamente esto, sino que, digamos, por ejemplo, lo que ocurría en Efesios, digamos, la palabra de hoy. Entonces, entre la iglesia, en toda la iglesia, el uno y el otro ya conocían lo que estaba ocurriendo, de que ellos siempre tenían que estar en guardia. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Es como ponerle gasolina a la iglesia. En cualquier momento, cuando se le prende el fuego, puede, quemarse todo. O sea, cualquier momento puede ocurrir esto. O sea, están en peligro. Y por eso, en Efesio, cuando Pablo habla sobre los pastores en Efesio, cuando habla sobre los como ancianos, también se preocupa por eso y también les habla advirtiéndole acerca de esto. Y si vemos la palabra que hoy hemos leído, podemos ver de que habla sobre el deber de los pastores, pero también nos está hablando el día de hoy a nosotros de que los pastores son importantes y es un regalo que ha sido dado a la iglesia. Estos pastores son aquellos que son un regalo de la iglesia, que edifica y perfeccionan el cuerpo de Cristo e incluso superan esas debilidades que son los inmaduros e inestables en la fe, y también al mismo tiempo hace que la madurez y la estabilidad pueda aumentar dentro de la iglesia. Por eso está diciendo acá sobre la importancia de los pastores, del hecho de que Dios ha dado a los pastores como regalo a la iglesia. Pero entonces si vemos a los santos, o sea, a los miembros inmaduros, no podemos decir, ay, está bien. Y no podemos dejarlo a un lado, sino que constantemente tenemos que enseñarlos a ellos. Y esto no es algo innecesario, sino que es necesario hacer esto, enseñarlos a ellos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos, al estar en ese estado inmaduro, pueden ser tomados por esos falsos maestros. Por eso, este es el deber que es dado a los pastores y maestros. Ya estamos hablando de los pastores. Y por eso, entonces,
Pues dice que nosotros seguiremos a la verdad en el amor, crezcamos en todo. Está hablando sobre la verdad en el amor, de que nosotros tenemos que hablar en la verdad y que nosotros tenemos que crecer firmemente en ese fundamento, tenemos que madurar en ello. Y esa verdad de Cristo, no estamos hablando de solamente de ese conocimiento, tener mucho conocimiento, sino que está hablando sobre ese amor del Señor. Ahí está esa mano del Señor, esa misericordia, esa misericordia y ese amor y del Señor. Y por eso cuán precioso es esto, y por eso está sobreabunda la vida. Por eso todos nosotros tenemos que ser equipados por esa verdad de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Les bendigo en nombre de Jesús, que puedan crecer dentro de la verdad. Aleluya. Ahora oremos. En esta hora, al orar, oremos para que nosotros podamos proteger a la iglesia, que nosotros podamos proteger a la verdad y que nosotros podamos ser fundados en ese fundamento del Evangelio, podamos estar firmes en esto y que así todo plan del Señor que nos lleva al cielo pueda cumplirse en nosotros. Que este plan pueda triunfar dentro de nosotros. Así obra en todos nosotros. Vamos a orar. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시길 원합니다. 우리 모두의 마음을 도와주시고 역사해 주시기 원합니다. 우리 하나님의 진리를 정말 잘 배우고 그리하여 이제 더 그러한 괴술과 또 사람의 괴술과 간사한 유혹으로 속지 않도록 우리가 겸손하게 견고하게 잘 무장되기를 원하오니 하나님 우리 성도를 도와주시고 우리 교회 모두를 역사하시고 도와주시기를 간절히 원합니다. 주여 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora vamos a tener la Santa Cena según tu mandamiento. Y tú has venido a nosotros que no tenemos ninguna esperanza, que no tenemos nada. Nos has dado la promesa de que nos salvarás, que entraremos al reino de los cielos. En esta hora vamos a tener la Santa Cena y ayúdanos, Señor, a recordar ese amor que nos has dado a nosotros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
자, 우리 자리에서 함께 일어서셔서 Todos de pie y vamos a alabar. 더 근본적으로 Nosotros podemos ver que más fundamentalmente nuestra fidelidad, nuestra determinación es lo primero. Y ahora vamos a manifestar nuestro corazón delante del Señor. 십자가를 질 수 있나 주가 물어보실 때 죽기까지 따르오리 저들 대답하였다 우리의 심령 주의 것이니 당신의 형상 만드소서 주 인도 따라 살아갈 동안 사랑과 충성 늘 바치오리다 너는 기억하고 있나 구원받은 강도를 저가 회개하였을 때 낙원 허락받았다 우리의 심령 주의 것이니 당신의 형상
올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 할렐루야. Aleluya. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 진하신 사랑과 y la comunión del Espíritu Santo 교통하심이 sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos, en sus vidas y en sus familias por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으시는 하나님 앞에 뜨거운 박수 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Espero que puedan tener ese ánimo del Señor, queridos hermanos, gracias.